Que bueno, la idea es aprovechar los conocimientos y más que nada cómo han trabajado este proyecto de tanta envergadura. Así que bueno, ni más ni menos, la doctora Susana Díaz Aguirre, ingeniera química de la Universidad Tecnológica de La Habana, doctora en Ciencias Forestales, allá por el año 98, y profesora titular e investigadora de la Universidad Argentina de Química, acá en Venezuela. Y aquí tengo también un poquito de ayuda a partir de letra que me ha pasado aquí el colega Federico de la ONLP, que en la charla la idea es ir abordando cómo a través de este proyecto llamado en pocas palabras Ecovalor, porque tiene un título incorporando consideraciones ambientales múltiples y sus implicancias económicas en el manejo de paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba, se logra la formación de capacidades para una mejor toma de decisiones en los distintos niveles, basado en la valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos y la utilización de herramientas de gestión ambiental, su impacto y proyección. Y cuál también en todo esto es el rol que tiene la universidad al aportes estos conocimientos con un enfoque multidisciplinario. Así que la dejamos aquí a nuestra audiencia en manos tuyas. Susana, un gusto y bienvenida nuevamente. Han dado todos de distintas casas, que bueno, ya también nos vas a contar. Todo tuyo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les agradezco a todos por venir a compartir este espacio donde vamos a tratar de transmitirles un grupo de resultados de este proyecto que ha suscitado interés también mutuo y posibilidades de colaboración futura en las diferentes áreas que tiene la universidad. De forma general, después al final podemos seguir conversando. Les voy a poner un pequeño videíto que se elaboró en el proyecto. Los bienes y servicios ecosistémicos son los bienes y servicios que prestan los ecosistemas a las comunidades humanas y a sus actividades productivas. Existen 4 categorías: servicios de regulación, culturales, de soporte y de aprovisionamiento. Los servicios culturales incluyen la belleza escénica, recreación, información espiritual y cultural, además de la ciencia y educación. Entre los servicios de regulación encontramos la polinización, control del clima y los gases y la prevención de disturbios ambientales. Los servicios de provisión nos brindan los alimentos, el agua y los recursos maderables y medicinales. Los servicios de soporte mantienen la biodiversidad existente, la formación del suelo y el ciclo de los nutrientes. Ecovalor, soluciones económico-ambientales. Estos son pequeños spots de comunicación que se han ido realizando durante el transcurso del proyecto, que se han transmitido en la televisión, se han llevado a las escuelas, en la misma universidad, porque bueno, partiendo de que hay que tener una base de un conocimiento para poder, en su momento, ustedes van a ver cuando yo les muestro las encuestas que se hicieron, la importancia que tenían conocer de todos estos aspectos generales. Y ¿Sabes cómo valorar los bienes y servicios que nos aportan los ecosistemas? ¿Conoces que estos nos brindan beneficios para favorecer a las personas y a sus actividades productivas? Ecovalor, proyecto internacional que promueve la generación de beneficios ambientales múltiples, basados en la valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos. En las tomas intervienen los municipios de Manatí, Puerto Padre y Jesús Menéndez a través de los sectores de la pesca, forestal, agropecuario, conservación, ordenamiento y la universidad. Una mirada objetiva junto a la capacitación, la comunicación y la equidad de género para lograr el equilibrio ideal entre el capital natural y el financiero. Proyecto Ecovalor. Evaluar económicamente los bienes y servicios que nos aportan los ecosistemas como herramienta fundamental para la toma de decisiones. Ecovalor. vamos entonces a comenzar.
hemos visto en la presentación, nuestro proyecto se refiere a la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos. Nosotros hoy, a través de este proyecto, vamos a ver por qué este proyecto ha tenido un impacto en el país y bueno, se ha tratado también de que, y es uno de los objetivos de las agencias financiadoras del proyecto, para que sirva de escuela de capacitación en otras áreas de la región. El proyecto se titula Incorporando consideraciones ambientales múltiples y sus implicaciones económicas en el manejo de los paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba. Cuba, muchos se lo conocen, una pequeña isla del Caribe, pero que nos encontramos con mucho intercambio académico con todos los países de nuestra área, muy prestos a la colaboración, y es donde se ha desarrollado este proyecto. Partimos desde un inicio, en el año 2018, con la elaboración, bueno, la elaboración fue en el año anterior, en el 2017, 16 y 17. Y el proyecto se prepara y se organiza partiendo de los planes de desarrollo del país, porque hay que tener en cuenta el modelo económico que tiene el país para poder escribirlo hasta el 2030, el plan que tiene Cuba en el enfrentamiento al cambio climático, la estrategia ambiental nacional que existía en ese momento hasta el 2020, el Programa Nacional de Biodiversidad y el Plan Nacional de Áreas Protegidas. Además de tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, donde el proyecto incide en 8 de estos objetivos. Este proyecto tiene como objetivo promover la generación de beneficios ambientales múltiples usando la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos como herramienta para la toma de decisiones a diferentes niveles. Vamos a ver por qué es así. ¿Cuáles son las agencias que intervinieron en el proyecto? La agencia de implementación es la Naciones Unidas, el PNUD, Programa Nacional de Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La agencia ejecutora es una agencia nacional, que es el Centro Nacional de Áreas Protegidas, que pertenece, ese es el centro que coordina todas las áreas protegidas del país y pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, no es del sistema universitario. Y tiene una duración desde el 2018 hasta el 2024. Debe terminar en septiembre del 2024. Este proyecto no ha tenido prórroga ni por la COVID. Se solicitaron porque hubo muchas acciones que hubo que suspender, como todos conocen, pero no nos dieron prórroga y hay que cumplir para el año que viene. Se va a desarrollar en ecosistemas priorizados: arrecifes de coral, pastos marinos, manglares, agroecosistemas, que son los agropecuarios y los forestales. E interviene el sector forestal, el sector agropecuario, el sector de la pesca, el de turismo, el de hidrocarburos y el de conservación. Y participan 13 instituciones nacionales: el SIGMA, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio de Finanzas y Precios, el Banco de Cuba, la Oficina Nacional de Estadística, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio del Interior y los órganos locales del Poder Popular. Ya con esto les quiero decir que fue un proyecto concebido de una magnitud muy grande y muy abarcador. Las fuentes financieras provienen principalmente del Fondo GES, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y tuvo un cofinanciamiento del Estado cubano a partir de los fondos del Desarrollo Forestal Nacional, del Plan de Mejoramiento y Conservación del Suelo, del Fondo Nacional de Medio Ambiente y el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cómo contribuimos nosotros como universidad? Con nuestro fondo de tiempo, que también fue calculado cuántos profesores íbamos a participar en el proyecto, qué tiempo íbamos a dedicar y cuántos años.
Y ese fue nuestro aporte. Porque bueno, la universidad, igual que aquí, no tenemos fondos a nivel nacional para financiar nuestro desempeño. Estas son las áreas de intervención del proyecto. Se decide que se va a desarrollar en 5 provincias. La más occidental del país, que es Pinar del Río, el norte de Pinar del Río, la provincia de Matanzas, completa, la provincia de Villa Clara, su costa norte, el norte de Las Tunas y el norte de Urquí. Ahí es donde están todas las áreas de intervención del proyecto. Muy bien organizadas, eventualmente localizadas. Y además van a participar las 5 universidades de esos 5 territorios, con sus 5 centros universitarios municipales. En Cuba tenemos que cada provincia tiene una sede central con una universidad y cada municipio de esa provincia tiene un centro universitario municipal. En una pequeña área en el municipio donde en algunos de ellos se desarrolla una carrera, 2 carreras, dependiendo de las fortalezas que tengamos de profesores, y se subordinan a la universidad. Esos son profesores de la universidad, pero radican en cada municipio. Y cuando la COVID jugaron un papel fundamental, porque con la COVID se cerraron los centros de estudio, entonces se mantuvo las clases a distancia, y muchos estudiantes en muchos de esos pueblos con las distancias en determinadas condiciones no tenían el acceso, y en los centros universitarios están creadas las condiciones para el acceso a las redes, y eso nos ayudó muchísimo. También muchas capacitaciones se desarrollan aquí. Se prepara, tienen aulas, es una pequeña identificación, pero algunas tienen un aula, otras tienen dos aulas, y ahí se dan los cursos de posgrado para esa localidad. Y no hay que mover a la gran distancia a los compañeros de esa zona que nos interesa que se preparen en alguno de los temas. Aquí, además, decimos que tenemos 6 universidades porque tenemos incluida la Universidad de La Habana. Pero La Habana no es un área de intervención. ¿Pero por qué la Universidad de La Habana? Porque la Universidad de La Habana tiene una facultad de Economía, una facultad de Contabilidad y Finanzas y una de Turismo, que se necesitaba el apoyo directo porque la dirección del proyecto radica en La Habana. Y los decisores del primer nivel están en La Habana. Entonces, ¿para qué mover si tenemos ahí las capacidades en la misma provincia? No hay que organizar viajes interprovinciales, y se sumó a la Universidad de La Habana. Entonces, en todas estas áreas tenemos involucrados en el proyecto 30 municipios, 15 áreas protegidas, 10 polígonos de suelo, agua y bosque, 7 polígonos forestales, 3 establecimientos pesqueros, 6 polos turísticos y 2 empresas hidrocarburos. Vamos a ver brevemente cada uno. El proyecto se estructuró en 3 componentes. Un primer componente, que es el marco legal, político e institucional. Este primer componente funcionó más bien a nivel macro, es decir, donde estaban todas esas instituciones al primer nivel. Cada de esos organismos tenía un representante en la unidad de manejo del proyecto. Por ejemplo, yo era del Ministerio de Educación Superior, y entonces soy de la unidad de manejo de ese proyecto, la unidad de manejo ampliada, y organizo transversalmente las 6 universidades, para todos trabajar organizados, y así se hizo en cada uno de los organismos participantes. Y entonces, en este primer componente, se trata de ver cómo se incide en un inicio en las políticas, en las estrategias, en los planes, porque el campesino puede estar muy de acuerdo en participar en el proyecto y podemos darle muchas ideas, pero el campesino pertenece al Ministerio de la Agricultura, aunque sea privado su tierra, aunque sea privado esa tierra es el usufructo, por tanto tiene una organización, y hay una organización en el país, no pueden violar eso. Yo sabía que había que capacitar a todos los niveles para que se cumpliera con lo que querían. Y bueno, dentro de ese primer componente estaba el fortalecimiento de las capacidades humanas
y las estrategias y programas de capacitación, donde teníamos la universidad una de las responsabilidades en esto. Pero las estrategias de capacitación son transversales. El componente 2 principalmente abarcaba el análisis de escenarios focalizados. Estos, a través de unas herramientas metodológicas que el financista indicó que había que utilizar, que es la que utiliza las Naciones Unidas, hubo que prepararse. Los profesores que trabajaban en esto, prepararse en eso para poder enseñar a todos a trabajar. Esta es una de las tareas que más tiempo ha llevado y no está terminada todavía. Esa no está terminada. Pero están en ejecución en los 6 lugares. Entonces, en este componente está todo el desarrollo de las metodologías, los mecanismos económicos financieros. Aquí se diseñaron, la responsabilidad que era diseñar todos esos procedimientos para poderlos llevar a cada polígono, a cada área protegida. Y la comunicación estaba incluida también en este componente. En el componente 3 tenemos que este es el del local. Aquí es donde vamos a ver todas las implementaciones. El que coordina este componente, fíjense que se llama experiencias piloto para la optimización de bienes y servicios ecosistémicos en sitios y sectores. Es decir, es directamente con los productores, con el área protegida in situ. Y entonces todo lo que se diseñó, todo lo que está establecido, aquí hay que aplicarlo. Y aquí es donde se va a ver la realidad palpable, qué se logró y qué no se logró. Y nosotros tenemos responsabilidad en todos los componentes, porque además participamos en la elaboración de las metodologías, de muchas de las metodologías, con los expertos que teníamos de esas facultades de economía y contabilidad. La implementación, los arreglos de implementación quedaron estructurados así. Un comité directivo nacional al cual pertenece el Perú, el Ministerio del Exterior, de Relaciones Exteriores de Cuba y el Ministerio del Ambiente. Y además los firmantes de los términos de referencia, que son los principales beneficiarios. Porque pueden participar en el proyecto, pero no ser de los principales beneficiarios. Entonces, eso constituyó el Comité Directivo Nacional. Nosotros éramos parte de él. Este Comité Directivo Nacional se reúne 2 veces al año y el proyecto le rinde cuenta. Hay quien participa del Ministerio de Educación Superior, nosotros no vamos. Ahí va la directora de posgrado e investigación de ciencia y técnica del Ministerio de Educación Superior, que fue la que firmó estos términos de referencia y es la responsable de todos nosotros. Entonces el proyecto le rinde cuenta a todos ellos, les dice por dónde vamos, qué nos falta y compromete. Y entonces estas instituciones todas fueron las que recibieron y están recibiendo todos los beneficios de capacitación, de conocimiento y material. Y bueno, la agencia implementadora, que es el Centro de Áreas Protegidas, con una unidad de manejo ejecutiva y una unidad de manejo ampliado, que tiene un coordinador por componente, un director financiero y nosotros lo representamos por cada entidad. Pero además, en cada provincia se creó una coordinación también. Un responsable del proyecto del Centro de Áreas Protegidas de la provincia con una dirección territorial, donde el profesor de la Universidad de Pinar del Río, responsable de este proyecto, participa. Y así se fue organizando para poder trabajar de forma pareja. Estos son los roles de cada uno de los actores que están implicados en el proyecto por cada uno de los ministerios. Por ejemplo, nosotros que somos de educación superior, que son las universidades, los centros universitarios municipales y el Centro de Investigaciones Marinas, que pertenece a la Universidad de La Habana, a la Facultad de Biología, que ya no se los dije, es un centro importante porque es de referencia en los estudios de los corales y los pastos marinos. Entonces no podría faltar porque ese es un ecosistema priorizado. ¿Qué rol teníamos nosotros en el proyecto? Además de la capacitación, la realización de los estudios de valoración económica, las acciones de capacitación y los monitoreos de ecosistemas. Todo tenía que estar muy bien inscrito. Y este es el esquema
resumido del trabajo del proyecto. Aquí de forma transversal están todos los ecosistemas que se van a estudiar: forestal, de suelo, turismo, pesca, conservación y hidrocarburos. Y vamos a ver cada uno de estos temas cómo se fueron abordando. El sistema de información. El sistema de información se crearon plataformas de intercambio y análisis que tenían que fluir desde el nivel central a nivel territorial y local, pero en el nivel territorial de la misma manera. Porque pues, cada territorio es independiente y en todos los territorios no había los mismos sectores. Porque, por ejemplo, el sector hidrocarburos fue la matanza. Esa era una responsabilidad de matanza, los demás no tenían que ver con eso. Y así el sistema de información tenía que fluir. El sistema de información se creó el repositorio de Ecovalor, donde hemos ido almacenando todos los resultados. Hicimos un levantamiento cuando comenzó el proyecto de todas las tesis doctorales, de maestría, publicaciones cubanas y extranjeras que tuvieron que ver con esta temática. Porque bueno, con el nivel de información que hay en el mundo no hay que empezar en cero. Se sabe las mejores metodologías que hay, se invitan a los expertos que trabajan en estos temas, porque el proyecto tiene financiamiento para eso. Y se creó un fondo con todos estos trabajos que está ahí almacenado en ese repositorio. Y entonces, de esa manera sabíamos los expertos que teníamos en estos temas. Entonces comenzó otra etapa: reunir a esos expertos y llegar a acuerdos. Porque esos expertos en estos temas, uno trabajaba economía ecológica, otro economía ambiental, otro valoración económica, y había que llegar, y de diferentes provincias, a acuerdos. Y nos reunimos, trabajamos y llegamos a los acuerdos de cuáles tenían que ser los métodos a trabajar. Eso se organizó desde prácticamente antes de comenzar el proyecto. A raíz de que en Cuba pasó un ciclón muy devastador y mandan a hacer el inventario de los baños, se sabe que se cayeron dos puentes, en las casas, cuántos techos, parcial, total, y cuánto afectación a nuestro ecosistema hubo desde el punto de vista ambiental. Las Naciones Unidas esperando para dar un aporte de ayuda, no se sabe qué dinero le vamos a decir. Y ahí hay que conocer qué es lo que tenemos. Cómo valorar ese ecosistema antes de que ocurra el fenómeno. Es difícil, ¿no? Pero bueno, había que crear las bases para eso, porque todos los años estamos asustados por ciclones, por incendios forestales. Y se crearon esos grupos de valoración económica. Y las universidades fueron las responsables de esos equipos en cada provincia, de todo el país. Y después el proyecto es en estas provincias. Entonces, para esto, cuando empieza el proyecto, con esos expertos y esos equipos que ya tenían un poquitico de experiencia, se creó un glosario de términos y se dibujó. Todos tenemos que hablar el mismo idioma. La terminología va a ser esta, vamos a definir ecosistema así, vamos a dejar dos términos del económico, y se crearon pautas generales porque si no era un proyecto muy grande, muy diverso. Teníamos una guía metodológica para la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos y daños ambientales, que se creó fundamentalmente para cuando vienen eventos extremos calcular y dice ahí los pasos. Esa metodología se adecuó a estas terminologías, ella fue publicada en su momento, pero cuando ya está el proyecto, se mejora y se adecua con los mismos expertos. Esa metodología, por lo que hay que hacer, todo el mundo tiene que trabajar igual, porque si no, los decisores no pueden. Entonces, porque para quién estamos trabajando, para los tomadores de decisión. Y así la comunicación fue fluyendo y fuimos preparando los materiales. Después, había que fortalecer las plataformas intersectoriales y para eso había que manejar los conflictos. Por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo el proyecto tenía que involucrarse en el manejo de los conflictos que había por cada sector y por ecosistema. Por ejemplo, en las playas, en el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo, los turistas van y ven la barrera coral
playas. Los turistas van porque van a un hotel y disfrutan de la playa. Pero esa conservación de ese ecosistema de altiplaya, de arena, sol, ¿de dónde se queda? Eso ocurre en todas partes. Entonces esa serie de cosas, eso ha sido un trabajo grande. Llegar a acuerdos, integrando y haciendo juntas coordinadoras en todas las provincias de acuerdo a la problemática de cada cual. El turismo boquín, hidrocarburos en Matanzas, los conflictos en cada lugar. Eso fue uno de los puntos. El otro fue la integración de la valoración económica en los instrumentos para la toma de decisiones. Un instrumento muy común es la evaluación de impacto ambiental. La mayoría de los países tiene una resolución que es obligatoria cumplir cuando se va a hacer una nueva inversión, vamos a construir un edificio o una carretera, hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Y tienen una resolución donde viene la guía. En esa guía te dice que hay que ver la línea base, hay que hacer el levantamiento de la línea base, evaluar los impactos, el programa de monitoreo, el programa de mitigación. Se acabó. ¿Cuál es la valoración económica? ¿Cómo va a afectar ese ecosistema? ¿Qué vas a hacer? No le ponen valores. El programa de monitoreo, que al final es responsable del inversionista, hay que ponerle valores para mantener económico, ¿no? Números, para mantener. Entonces se agregó en la resolución, que va a salir nueva pronto, una guía, una pequeña guía dentro de esa, de cómo hacer esa valoración para que todo lo averiguar por decreto, ¿no? Por resolución. Eso es un ejemplo. Los esquemas de ordenamiento ambiental. En Cuba se están haciendo, los esquemas de ordenamiento ambiental se han hecho siempre, pero se creó un modelo de ordenamiento ambiental y se está aprobando en un municipio de cada una de las provincias. Y eso ha tenido, ya eso hay 2 modelos terminados, de Pinar del Río y de Matanzas. Ahí yo después les muestro los resultados, con mapas, con identificación de los servicios ecosistémicos y cómo los gobiernos locales pueden utilizar esa herramienta del modelo de ordenamiento, lo tiene todo identificado para su trabajo, para su estrategia, para su plan. No, en esa zona se cultiva el tabaco, pero ¿cuál es la zona? ¿Cuáles son estos límites espaciales? ¿Hasta dónde? Y todo eso sale en el modelo. Y eso es una cosa que ha desarrollado el proyecto y lo ha potenciado. En cuanto a los ecosistemas prioritarios, es implementación de un seguimiento de tendencias en las condiciones de ecosistemas prioritarios en sectores claves con respecto a las actividades económicas, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. En todos los ecosistemas se desarrolló una metodología para el levantamiento de línea base. Había que, empezando el proyecto, saber qué teníamos. Eso era para todos los sectores y fue lo primero que se hizo. Ya después que sabíamos lo que teníamos, se empezaron a aplicar las buenas prácticas, que están también establecidas, y el seguimiento de monitoreo. Se creó una metodología para el monitoreo. Estos resultados del proyecto, cuando termine el proyecto, tienen que quedar para extender y multiplicar estas experiencias en otras regiones, porque si no, todo muere y se acaba. Y entonces uno de los objetivos es que permanezca lo que se ha adquirido aquí. ¿Y cuáles son los productos? Que cuando no haya productos, los proyectos tienen que seguir funcionando. Otro de los resultados importantes es la aplicación de los instrumentos económicos financieros que integren el valor de los bienes y servicios ecosistémicos y promuevan la generación de múltiples beneficios ambientales, es decir, los incentivos. Se hacen muchas cosas, pero las personas no todas están motivadas por trabajar ni por hacerlo. Pero cuando hay incentivos económicos, no solo desde el punto de vista personal, sino para preservar el ecosistema, las cosas cambian. Entonces, por ejemplo, en el sector forestal, los pagos por servicios ambientales o reducción de carbono. Ya eso se estableció, está en proceso de generalización. Pagos por servicios ambientales, por los servicios hídricos, por polinización. Entonces son cosas que se hacen en muchos lugares, pero no tienen retroalimentación de pago. Y hay que seguir, tiene que tener una sostenibilidad. Y entonces cuando eso se establezca en el sector, ya queda de por ciento.
incentivos económicos en certificación de prácticas, en subsidios a los productos en el sector agropecuario. En la pesca, incentivos económicos sobre buenas prácticas que promuevan la conservación de la biodiversidad marina. Después, cuando veamos este sector, les voy a explicar cómo han logrado esto. El turismo, aplicación de tributos relacionados con el uso de las playas, que quede por escrito, como hay que regular por eso. En el hidrocarburo, seguros ambientales por derrames que han ocurrido durante el proyecto, porque hubo un incendio de grandes proporciones en Matanzas, donde está el proyecto, y hubo un pequeño derrame también. Por tanto, se pudo contactar en la realidad. Y en la conservación, el cobro de acceso a las áreas protegidas, los fondos de conservación de áreas protegidas, los pagos por servicios ambientales, incentivos económicos, certificación de prácticas productivas. Todas estas cosas se han ido escribiendo, se han ido aprobando a todos los niveles de decisión, porque si no, no se aplican, no se pueden aplicar si no están regulados. Y prácticas de producción sostenible, implementarse en todos y cada uno de estos sectores, que no puede ser en un papel, tiene que ser demostrativo, porque además hay auditorías todos los años de las Naciones Unidas que van al campo, a la cooperativa, a ver si es verdad que el tractor que le compraron está ahí trabajando y qué era lo que tenían antes, y cuánto aumentó la productividad ahora, y cuánto ha preservado el suelo, y los equipos que están dados de monitoreo de suelo, de agua, que están utilizando. Es decir, que tiene que haber un cambio y tiene que haber un impacto. Y en cuanto a la estrategia de capacitación, como saben, la estrategia de capacitación es transversal a todo el proyecto que les expliqué. Comenzamos, que esa era una de las tareas fundamentales de las universidades, desarrollando y aplicando herramientas de diagnóstico. Había que ver qué se sabía de todos estos temas y qué no sabíamos hasta dónde. Y empezamos a hacer recorridos por todas las áreas del proyecto, hacer encuestas, hacer entrevistas y escuchar qué es lo que hacía falta, en qué estábamos deficitarios. Y se concluyó en esta primera etapa que todo el mundo sabía que era importante estudiar esto y que iba a dar beneficios. Pero en conocimientos a valoración económica, cuando le preguntan, la mayoría sabía que eso existía, pero no lo conocían. Y les preguntaba si habían participado en talleres. Muchos han participado en talleres, porque muchos están en otros proyectos y han participado en talleres, pero el objetivo del proyecto no era este, no lo conocían. Cuando preguntamos si habían participado en algún estudio de valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos, como ven, la mayoría no ha participado. Más del 80%, casi el 90%, no ha participado en ningún estudio de valoración económica. Y ahí salieron los grandes temas en los que había que organizar las capacitaciones y se hizo un mapeo por provincia y por sector, porque no todos tenían las mismas necesidades en todas las provincias. Y eso lo hicimos los profesores, nos llevó nuestro tiempo, pero organizado. Se hicieron capacitaciones a nivel nacional y se hicieron capacitaciones, se siguen haciendo, locales y provinciales. Y estos fueron los principales temas detectados. Había que enseñar a definir qué cosa era un servicio ecosistémico, cómo se caracterizaba, cuáles eran los métodos de valoración económica. Pero los métodos de valoración económica no hay que enseñárselos a todos, porque todos no lo van a aplicar. Tiene que haber en cada área, en cada lugar, una persona que va a ser encargada de eso. Y entonces así se fueron preparando los instrumentos económicos, monitoreo de indicadores, el suelo, la degradación de los bosques. No había una metodología para evaluar la degradación de los bosques, el proyecto ya la sacó. Bueno, el balance de carbono. El balance de carbono se calculaba en Cuba por una herramienta que tiene el sector forestal. El SINACITA dijo no. Es esta la herramienta que utiliza el Fondo Mundial de Medio Ambiente. Y hubo que aprender, y esa es la que se aplicó y esa es la que hay que reportar. Las toneladas tienen que ser reportadas por ahí hasta el 2003. Pero bueno, son muchos años de trabajo y se han ido saliendo ya los resultados. Entonces nosotros diseñamos la estrategia de capacitación
con estas etapas, una primera etapa de diagnóstico, una etapa de organización por cada territorio. Ahí diseñamos un procedimiento para todos trabajar igual con su registro. Había que quedar registrado siempre las actas de quien participaba, del preceptor, el género. ¿Cómo vamos a saber cuántas mujeres están capacitando, cuántas están participando? Pues los números de nosotros y todas esas actas, que son las evidencias, han facilitado mucho toda esta estadística. Y bueno, ya después hemos ido desglosando cómo la ejecución se ha realizado. En cada año hay un taller de lecciones aprendidas donde hay que rendir cuentas y explicar cómo se ha desarrollado todo y hacia qué públicos metas se desarrollaba el proyecto. Esto es un resumen por año de los años transcurridos en el proyecto y como ven, el proyecto participa en 1.900 personas, porque son muchos territorios. Y entonces ahí los números nos dicen la cantidad de personas que van recibiendo. Hay personas que participan en más de un curso, por supuesto, en 2 cursos, en 3 cursos, y por eso son esos números. El 2022 fue muy importante, el 2020-2021, que estaba la pandemia, no se dejó de dar capacitaciones, por el contrario, se aprendió a trabajar online. Y bueno, todo eso facilitó de que el proyecto no se detuviera. De aquí sacamos que más del 60% de las mujeres que participan en Ecovalor han participado en las capacitaciones y se demuestra en cada uno de los años las que son a nivel nacional y las que son a nivel territorial. Estas son hombres y mujeres también capacitados a nivel nacional y a nivel territorial. Fíjense que a nivel territorial es donde va aumentando las capacitaciones. Hubo un momento que capacitábamos a todos, otro momento, pero ya después a donde teníamos que concentrarnos en los territorios, en donde están los productores, donde están las áreas, y se buscó, fue transmisión de conocimiento. A nivel central dábamos o se traían consultores internacionales, no puede ir todo el mundo. Entonces, si venía una representación de cada universidad, de cada provincia, y ellos ya iban con esa transmisión a su territorio, a su localidad, y se fueron multiplicando los conocimientos y los saberes. Y así fue como logramos transmitirlo, porque es imposible poder capacitar a todo el mundo en una misma ocasión. Esto, bueno, es lo que les expliqué, como el número de participantes entre el 19 y el 21 había disminuido, pero ya en el 2022 volvimos a estabilizar y se revitalizaron todos los temas que faltaban por complementar y que tocaban en esta etapa. Se crearon los grupos científicos estudiantiles desde el 2020 para acá. Eso ayuda mucho en cada universidad, porque esos son los estudiantes que están involucrados directamente en el proyecto. Entonces las prácticas, los trabajos prácticos, donde se están desarrollando en los polígonos. En los polígonos, en las áreas de intervención del proyecto. Ahí hay una representación de cada una de las provincias. Esta es la producción científica, que somos los encargados de contabilizarla. Miren los arcos, como en el 2022 ya hay resultados. Entonces ya hay artículos publicados en revistas indexadas y son del proyecto. Hay libros, hay manuales prácticos, en publicación en redes muchísimas, en eventos. Las tesis doctorales, igual, ya hay 15 en los temas relacionados al proyecto, y algunas están defendidas, otras están en ejecución. Las tesis de maestría, los trabajos de diploma, los premios. Es decir, que se va viendo el resultado. En un inicio era muy pobre todo porque no teníamos resultados. Te mandaban, a veces te reportaban publicaciones, sí, pero eso no es el área del proyecto, esto está muy bueno, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Y ya todo el mundo va aprendiendo y va publicando y se ven los resultados. Y eso es lo que más impacto tiene en un proyecto. Entonces nosotros como educación superior diseñamos 2 diplomados. Un primer diplomado por la necesidad que había de ya llevar esto a una especialización mayor, no es conocimiento general. Y entonces este primer diplomado se convocó a miembros del proyecto.
y titulado Fundamentos para la Valoración Económica de Bienes y Servicios Ecosistémicos. Ahí abordamos la política ambiental cubana con enfoque ecosistémico, fundamentos de economía ambiental, instrumentos económicos de política ambiental, ecosistema, bienes y servicios ecosistémicos, su valor, evaluaciones ambientales, métodos de valoración de bienes y servicios ecosistémicos y un último módulo que fue de estudios de caso. Se les enseñó los estudios de caso desarrollados, se les hicieron un trabajo para desarrollar. Todo este diplomado fue online. Logramos 14 graduados y todos los trabajos que presentaron final se desarrollaron en donde ellos radicaban, en su sector y en un área del proyecto. Estos son los títulos. Procedimiento de evaluación económica basado en gastos de prevención en los manglares de la Bahía de Manatí. Valoración económica ambiental de Cayo Esquivel en Villa Clara. Pero yo pongo de ejemplo siempre a este muchacho que es economista, trabaja en la Oficina Nacional de Estadística de La Habana. Decían, ¿qué trabajo te ponemos? Sí, porque no podía valorar económicamente nada, no podía números. Apuntes sobre estadística ambiental y contabilidad de ecosistemas. Porque él está en el equipo que tiene que introducir en la estadística del país, que es lo que se va a recortar en un futuro, en la parte económica. Y entonces le quedó muy bonito el trabajo. Y ese muchacho, igual que muchos, casi los 14, ya están matriculados en este segundo diplomado, que es herramientas de gestión económica integral para la toma de decisiones asociadas a servicios de ecosistemas. Aquí creímos conveniente incorporar investigación, fundamentos de estadística que hay que conocer, contabilidad ambiental para la toma de decisiones, prospectiva y construcción de escenarios, evaluación económica ambiental para la toma de decisiones para la sostenibilidad del ecosistema, herramientas para la toma de decisiones en servicios ecosistémicos. Aquí en herramientas tenemos un curso que va a ser de sistema de información geográfica. Tenemos un profesor que mapea todo, va a enseñar a mapear los ecosistemas, a trabajar con los sistemas de información geográfica. Esto es un diplomado, no es una maestría, pero bueno, a ese nivel vamos a tratar de lograr. Ya empezamos el 15 de mayo, cada curso dura un mes, online completamente, en una plataforma, tenía que aprobarse por un consejo científico para que pueda tener autoridad de emitir los certificados. Salió con la Universidad de Las Villas, de Villa Clara, y los dos están aprobados para ello. ¿Qué tenemos en la proyección? Una maestría. Una maestría en valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos. Esta maestría, en que curso los dos diplomados, debe tener toda la parte curricular vencida. ¿Qué le quedaría a la publicación, los créditos que lleva a completar la maestría? Por eso introduimos la metodología de investigación, la estadística, porque si estábamos pensando en que queríamos una maestría, hay que complementar los créditos que llevan un máster. Y entonces lo incluimos. En esa tarea ahora estamos comenzando a trabajar y a partir de septiembre debemos que lograr. Estos son productos que van a quedar cuando no haya proyecto. Y es muy importante eso, que es lo que nos explican. Cuando este proyecto se termine, hay muchos cursos, pero esto es un producto latente. Ahora tenemos 40 matriculados. Sabemos que al final no van a llegar a los 40 porque siempre hay muchos que se quedan en el camino, eso ocurre en todos los lugares. Pero bueno, y de todo abrimos el diapasón para todo el país. Y entonces hay interés. ¿Cuáles son los impactos generados en el proyecto? El componente 1, marco legal. Cuba se encuentra en la reorganización de su sistema legal. Un momento increíble para aportar. Que lo tomen no es otra cosa porque no tenemos una autoridad para eso. Pero la ley de medio ambiente se aprobó en la Asamblea Nacional. Ya no ha salido la Gaceta, pero va a salir. Y va a salir, como lo dice aquí, incorporando el enfoque ecosistémico para la gestión. Que eso en lo anterior, que era del año 97, no se habrá grabado. Y ahora lo que viene ahí es con enfoque ecosistémico. Entonces, hay 5
ley del sistema de los recursos naturales y medio ambiente, que es la ley ambiental nueva que va a salir, donde se incluye además un apartado sobre instrumento económico financiero. Es decir, que ya lo tiene previsto, que hay que aplicar, que se pueden diseñar y que se pueden tener. La Ley General de Protección del Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural, la Ley del Código Penal, la Ley de Ordenamiento Territorial, a la Ley del Código Penal para penalizar violaciones ambientales, porque eso estaba por resolución, pero eso no estaba en una ley, entonces se violaba. Ya la vez que está en la ley, hay que cumplirlo. La Ley de Ordenamiento Territorial, Urbano y de Gestión del Suelo, donde aparece el enfoque ecosistémico, y el Decreto Ley sobre la conservación, mejoramiento y manejo sostenible de los suelos y el uso de fertilizantes. Esa es en 2022. Fue un momento coyuntural increíble, pero se logró. ¿Y por qué? Porque ahí está el representante de la agricultura, de la Dirección General de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, pertenece a ese proyecto también. Entonces, tiene sensibilizado a muchas personas y eso ayudó mucho. Muchas cosas no daban mucho, que todos hagamos su trabajo, por supuesto, pero se logró. Entonces, todo esto tiene ahora un marco de resoluciones, de implementación, que todavía no han salido, pero ahí va a salir la evaluación de impacto ambiental ya con la inclusión de la valoración económica. Y así son los pasitos en el transcurso de todos estos años se han logrado. Este es un ejemplo. Este es el ejemplo del modelo de ordenamiento ambiental que ya se terminó en Viñales. Aquí le traigo los bellos paisajes de Viñales y de Matanza, la Ciénaga de Zapata, donde estos modelos de Viñales y la Ciénaga de Zapata, incorporando los bienes y servicios ecosistémicos de 480.000 hectáreas en el ordenamiento territorial de ambos municipios, y aprobado por el gobierno local de Viñales el modelo de ordenamiento municipal incorporado a su plan de desarrollo local. Son pasos importantes, porque de nada vale que hagamos el modelo y lo incorporemos. En los instrumentos económicos y financieros, estos son algunos ejemplos. La incorporación en la Bahía de Matanza y su cuenca al proceso de extensión de la ley del sistema tributario con la aplicación de impuestos por vertimientos autorizados residuales por uso y explotación de bahía. Eso se logró. El diseño de un procedimiento para el pago por servicio ambiental de carbono removido por la atmósfera en los bosques, en el sector de áreas protegidas, los forestales, desarrollo de diferentes acciones para el diseño de nuevas propuestas de mecanismos económicos financieros. Es decir, concesiones en las áreas protegidas, es decir, muchas cosas, los cobros de acceso a las áreas protegidas. Todo esto ya está. Perdón, ¿podría poner la anterior, por favor? Gracias. Esta es la Bahía de Matanza, la Bahía de Bolsa, y bueno, estos son los talleres que se han desarrollado. Estos son algunos de los estudios de valoración económica que se han desarrollado en cada una de las provincias y ya están encuadernados en su material, porque eso es lo que va a quedar para hacer otros. Y además, si hubo incendio en la región oriental y allí se hizo la metodología y quedó escrito el documento con la metodología de nosotros, cuando haya un incendio en otros lugares, por ahí que hay que guiarse, ya hay valores, ya se le dio al cálculo económico. Entonces eso es lo que se quiere, que queden las cosas para utilizar. Y se creó ese repositorio con esa idea. En el sector agropecuario se han realizado 4 estudios de valoración económica. Hay un polígono en Viñales, que se encuentra en la primera etapa de manejo sostenido de tierra. Se elaboró la línea base del estado de salud del suelo y se validó la metodología de monitoreo allí. 1.726 hectáreas de polígonos de suelo, área y bosque favorecidas con equipamiento y capacidad de análisis de laboratorio. ¿Cuántas hectáreas, cuántos lugarcitos muy apartados llegó equipamiento que hacía mucha falta? Y entonces el proyecto ayuda con eso y la producción aumenta y ahí es donde aumentan los beneficios. Entonces todos, claro, estamos muy motivados con eso también desde que venía el proyecto, pero
Salen muy favorecidos todos. En el sector forestal se desarrolló la metodología para evaluación de degradación de bosque. Esa metodología se diseñó, se implementó, ya están los resultados. Se actualizó el inventario de coeficientes de remoción de carbono. Se aplicaron las prácticas adecuadas de manejo forestal. Los forestales tuvieron que hacer muchos talleres y ahí sí trajeron a toda la gente, todas las áreas, para enseñarles a medir, a cómo se iba a hacer el monitoreo, el diagnóstico. Se movieron para todas las provincias. Fue un trabajo fuerte. Reforestadas 2.923 hectáreas de plantaciones, con una estimación de remoción de carbono de 1.187.000 toneladas de CO2 a 20 años, utilizando el método, la herramienta del SAC del GEF. Entonces ya todo eso está calculado. Como ven, aquí todo se mide por hectáreas. No es que sean 4 polígonos o 10, sino es cuántas hectáreas se van a ver favorecidas de tierra para cultivo, cuántas hectáreas de remoción, cuántas hectáreas para esto, para que son las metas del proyecto. En la conservación igual, se actualizó la metodología de elaboración de planes de manejo con consideraciones adicionales, la identificación y cuantificación de los bienes y servicios, la incorporación del programa de gestión económica. Se actualizó la metodología para la evaluación de la efectividad de manejo de áreas protegidas. Se quedó aprobado, cuando empezó el proyecto, el Plan Nacional de Áreas Protegidas no estaba elaborado y ya se terminó y tiene incluidos los resultados que tenemos en el proyecto. En el sector pesca, que ahorita les comenté, ampliación del área efectiva de pesca responsable del Alto y el Berín, al norte de la provincia de Villa Clara. A partir de la introducción se les compraron artes de pesca, se les compró GPS, se compró para ese pequeño puerto, ¿no? un motor para la embarcación. Es decir, se le crearon las condiciones para demostrar cuánto cambiaba la productividad cuando tienes un tipo de herramienta y cuando no tienes otra, por supuesto. Y entonces, además, en ese mismo puerto pesquero y en otro valle en Manatí, la cosecha de los ostiones, las grandes de ostiones, los ostiones donde los tenían desarrollando en el mangle. Y entonces cuando cortas, vas a la cosecha, te llevas todas las raíces, todos los tronquitos del mangle y destruyes el mangle, que es el que protege la zona costera. Entonces se les enseñó y se les compró todos los aditamentos y se crearon todas esas granjas de ostión. En Manatí es un lugar muy apartado. Ahí hay una cosecha importante de ostiones. Y el localcito donde las mujeres trabajan, un localcito muy humilde, se les mejoró, se les compraron mejores utensilios de trabajo y se compró una planta de hielo moderna para ese pueblo, para esa planta. ¿Por qué? Porque no te podían tener altas producciones porque no tenían dónde conservar. Entonces el ostión que le gusta tanto a todo el mundo, de allí no puede salir para ningún lugar porque no, está hecha a perder. Entonces con esa planta de hielo, el ostión puede llegar ya a la cabecera provincial, puede ya llegar a otro lugar. Y entonces se compró por el proyecto esa planta de hielo. Además, se le dio vida a una comunidad que está muy apartada de pescadores, se generaron nuevos empleos, una serie de beneficios importantes en esa zona. El sector de turismo se desarrolló en Boquín, donde las playas muchas se certificaron, se les ayudó a la certificación a través de la metodología, participación con ellos. Y ellos están haciendo ahí los trabajos de construcción de escenario con el sector turismo. El sector hidrocarburos se valoraron económicamente con los dos grandes catástrofes que ha habido allí, las pérdidas en el ecosistema, y se desarrolló un plan de inversiones para la adquisición de medios antiderrame. Se demostró que eso no estaba bien hecho y con el proyecto se ayudó a todo eso. En la comunicación se han hecho muchas cosas, muchos videos, señalética, se han hecho de todo. Ahora salieron unas tarjetas de reporte
para los corales, para el sector forestal. Eso ha sido precioso. Es una tarjeta que la despliegas, muy linda, todo color, y entonces, por ejemplo, la de los corales, en los sitios de intervención del proyecto, lo que se conoce. Pero eso lo enseñaron un grupo de mexicanos. Se trajo un consultor mexicano, se dieron online clases y aprendieron un grupo de los especialistas de esas áreas. Y con colores se sabe cuánto, de cada indicador para saber la salud de los corales, qué condiciones tiene y qué te falta para saber. Pero está mapeado todo, a todo color lindísimo. Y los forestales hicieron el de ellos también. Lo terminaron ahora mismo el mes pasado. Muy bonito quedó eso. Entonces son cosas que se pueden hacer muy prácticas. Dentro de 2 años eso hay que volverlo a hacer, a ver cómo cambiar las cosas, que otro hay. Ahora hay un proyecto de Ujeva Cuba, toda la costa de Cuba. Ahora se va a saber, el de los corales se puede completar. Entonces sí, son cosas que se han hecho importantes. De la capacitación, bueno, ya hemos hablado mucho, los diplomados, se amplió la capacitación a los sectores fuera del proyecto, la publicación en las revistas científicas, los doctorados, las pirámides que necesitamos en las universidades se han ido desarrollando. ¿Y por qué decimos que es un proyecto innovador? Porque es un proyecto que logró, en una medida, la inclusión de la valoración económica en las políticas, estrategias, planes y regulación. Parece mentira, pero se lograron. Que se incluya eso en 6 leyes, eso parece que es un logro importante. La valoración económica de los bienes y servicios ambientales sobre bases teóricas metodológicas que integran los componentes naturales, sociales y económicos en la modelación multicriterio, contribuyendo a la gestión integral de los recursos ambientales. Es decir, en todas las provincias los equipos son multidisciplinarios, con profesores preparados en todos estos temas, se aplicaron las técnicas de multicriterio, es decir, que hay resultados, todos los resultados tienen una fundamentación científica, hay ciencia detrás de todo, y eso es un resultado importante. Se aplica por primera vez en Cuba, en el contexto de los proyectos GRES, un enfoque multifocal que reconoce la multiplicidad y la interrelación de los bienes y servicios ecosistémicos proporcionados por los ecosistemas naturales y los paisajes productivos del país. Esto no se había hecho nunca. Se aplica un enfoque integrado de paisaje a la planificación de la gestión ambiental para abordar los flujos espaciales de los impactos y beneficios ambientales de la manera más efectiva y rentable posible y que optimiza los beneficios generales. En otros proyectos, en otros estudios, los estudios de paisaje eran focales, muy determinados. Aquí se han interrelacionado con los diferentes beneficios ambientales que aportan cada uno. Y eso es un resultado importante y que la Naciones Unidas dice que eso va a ser un resultado muy innovador cuando se termine el proyecto. Los tomadores de decisión adquirieron conocimiento y bueno, el proyecto no ha terminado. En su momento final haremos su valoración también. Estamos diseñando unas encuestas para ver un antes y un después. Pero bueno, a la vez que tenemos ya todos estos resultados palpables, ya uno sabe que ha habido un impacto muy positivo con el proyecto. Y bueno, el papel de la universidad dentro de todo esto, con sus centros municipales, ha sido de gran apoyo. Estos centros municipales, como les dije, fueron apoyados por el proyecto, se crearon, las aulas se fortalecieron. En cada una de estas universidades se creó un aula de valor con mobiliario nuevo, equipamiento moderno, de pantalla, de proyección, de equipamiento de computadoras, impresoras, y los centros universitarios, uno por cada provincia también, con la red, con los modems en uno de cada provincia. Entonces, son cosas también materiales importantes porque nos ayudan mucho a trabajar. Y esto es la experiencia que quería transmitir y cómo nosotros como universidad hemos participado en ello. ¿Tienen alguna pregunta? Puede resumir lo que pueda para no cansarlos tampoco, ¿no?
volumen de todo, solamente con nombrar a todas las instituciones que fueron necesarias articular, yo creo que el trabajo, o uno tiene implícita en la cabeza, el trabajo que pudo haber sido llevar eso adelante. Muchas entidades hasta el último minuto no se decidieron. No sé cómo será tanto en Cuba, pero bueno, sabemos que aquí también en nuestro país coordinar, interactuar, gestionar y vincular es un trabajo. Y después ya cuando uno hace ciencia casi es lo más fácil, ¿no? Pero la articulación de todo es como compleja. Pero bueno, aquí levantan la mano, se presentan de dónde son y adelante con las preguntas, los comentarios hacia Susana. Porque bueno, yo tengo algunas preguntas, pero no me da lugar acá a la audiencia. No sean libres, somos todos uno de la casa, estamos. Sí, yo quería hacer unas preguntas porque estoy con proyectos muy menores, mucho. Pero el problema es que no querían pasar ellos, soy docente de aquí de la casa. El problema que se presenta generalmente con estas áreas protegidas, estos sitios, es que incluso desde la parte de nuestro gobierno, de esos lugares, por un lado se lleva a cuidar todo lo ecológico, pero realmente en la práctica no pasa eso, porque se generan acciones que económicamente son importantes, pero que van destruyendo. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para poder esto de economía y ecología, juntarlo y tener una respuesta satisfactoria? O sea, el sí, pero después es no. O sea, no sé si me explico. El proyecto lo dirige la directora del proyecto, la subdirectora del Centro Nacional de Áreas Protegidas. De áreas protegidas. De áreas protegidas, sí. Entonces, está involucrado en el Ministerio de la Agricultura, el Departamento Forestal, el de Conservación Forestal, el de Política Forestal, todos ellos tienen representantes en este proyecto. Es decir, que el convencimiento viene desde ese nivel. Y las metodologías, si estás de acuerdo que vas a participar en este proyecto y firmaste los términos de referencia, porque vas a ser beneficiario de este proyecto, pues tienes que ayudar a que todo lo que vaya saliendo aquí, que han sido mesas de discusión y de diálogo, porque no están de acuerdo con la mayoría de las cosas, pero es ahí la persuasión, la demostración, muchas cosas no estuvieron de acuerdo y otras sí que son las que van saliendo. Y cuando ya eso a nivel central viene, en el área protegida donde sea, hay que cobrar por acceso y que la resolución venga por escrito, que de ese cobro por acceso, tanto le toca al área protegida para su conservación, tendrá que cumplirse. Y entonces así es como se ha logrado que tienen que estar legislados, si no, no se cumple. ¿Qué ocurre en acciones? Siempre van a haber sus violaciones, por eso mismo con los beneficios económicos que brindan. Pero lo que se ha tratado es, con estos incentivos económicos, tratar de que queden todos regulados y se puedan cumplir y se puedan exigir. Cuando los turistas van a ver en los corales, como yo les decía, a las cuevas subterráneas, ven mucho y entra mucho dinero, pero no va para el área protegida, para la conservación. Entonces, estas medidas son las que van a llevar a que sí, con estos instrumentos económicos financieros logren funcionar. Esto no se ha logrado en todo lo que se quería, pero en 1% sí se ha logrado. No es muchísimo lo que han logrado, es evidente. Y aparte, como dice la Secretaría, es un proyecto muy ambicioso, Muy ambicioso. Pero si viene a partir del Ministerio de Ambiente, más. Sí, yo creo que ahí como, creo que un poco el secreto fue también involucrar a todos los actores. Sí. Porque si lo haces solamente con ambiente, pasa lo que vos decís. Si a lo mejor no involucras a la parte agropecuaria, la parte forestal, la parte de pesca, en donde ahí, por decir como decimos nosotros, aprieta el zapato, ¿no? Bueno, pero si demostrás que a lo mejor poniéndole ese valor y concientizando de que si lo mantenés vas a tener más beneficios, pero creo que hay un poco de... Y ellos me siguieron. Bueno, está bien, vamos a hacer esto, pero yo tengo un laboratorio médico que no tiene nada. Pero yo, está bien, lo vamos a preparar. Pero te lo vamos a preparar, pero van a medir la calidad del suelo, pero van a
producción, para el alimento, lo que llega a la mesa del cubano, que es lo que se quiere. Y entonces, ¿cuántos beneficios los productores? Los productores han participado en talleres en cualquier provincia del país. Productores y empresarios, ¿no es cierto? Porque el productor quizás esté de acuerdo, pero hay empresarios que tienen otro tipo de contaminación. Aquí hubo que involucrar privados y estatales. Fue un requisito también, que las cooperativas fueran de los dos tipos. Claro, en cada provincia hay una dirección agropecuaria y ese también tenía que estar. Pero si a un nivel lo aprueban, al otro tienen que aprobarlo, porque eso viene con directiva y hay que aplicarlo. Y entonces tienes también la presión del productor, que le llegó un tractor nuevo, que le han enseñado cómo trabajar mejor, los círculos de interés de los niños. Se han hecho muchas acciones de comunicación, de capacitación muy bonitas y le ha llegado a todas las instancias. No es una cosa que se queda en un nivel flotando, como ocurre, como puede haber un taller en La Habana. Venían del pueblito de Manatí que jamás habían salido de allí, fueron a La Habana, participaron en un gran taller y empezaron a conocer y a documentarse y a capacitarse. Entonces todas esas cosas ayudan mucho desde el punto de vista espiritual, personal, social, porque todo no es tampoco el trabajo. Entonces todas esas cosas, a mi entender, han ayudado mucho. ¿Y cuánto tiempo se tardó en concretar y decir, bueno, vamos a hacer este proyecto? Porque debe haber sido... El ciclón fue en el 2015, creo que fue, o 2014. Y cuando se vio aquella catástrofe, no se sabía que cada vez que había un ciclón era un problema, el CISMA, que es el que dirige todo eso, empezamos a organizar los grupos de colaboración económica. Desde aquel entonces yo estoy involucrada con estos temas, que no soy economista, soy química. Pero por el Ministerio de Educación Superior me dieron esa tarea porque coordino la red del medio ambiente del Ministerio. Entonces, hicimos el levantamiento de los aspectos, hay que enseñar a hacer equipos, a trabajar, porque cada provincia tiene que prepararse. Y entonces así empezó en ese año. Llegó el PNUD, que trabaja mucho con el CISMA, porque es que el PNUD también, el CISMA es el que traza las políticas, él es el que van y le llevan, no van a la universidad, van allí. Que iban a abrirse las ventanas del que de biodiversidad, de forestal, que había que aplicar aquí, que había que aplicar allá, y entonces este tema es un tema muy novedoso para Cuba, para todo el mundo, y que creían que había oportunidad. Y entonces se preparó un preproyecto, que es una cosa pequeña, pero tenía que ser muy concreta. Y eso lo aprobaron. Pero para escribir el proyecto y ver si llegabas a lo grande, dieron un año con $2 millones para escribir el proyecto. Porque es que hay dinero. Yo eso nunca había visto. Y entonces, ahí se hicieron los recorridos, se fueron a los polígonos, qué polígono podía ser, cuál no podía ser. Se contrató un consultor internacional, no fue una intención. Listo, bueno, esto tiene que salir un consultor internacional adaptado a trabajar con los proyectos web y decía, esto tiene que ser por aquí, que es el programa de Naciones Unidas, el hombre, pero preparado para eso. Y entonces todo estaba a favor. Y se escribió eso, el rodó. Y después, no me acuerdo qué tiempo demoró, unos meses, aprobado. Y empezaron en septiembre, pero los fondos, para llegar al país de nosotros, los fondos dan la vuelta un poco. y en diciembre empezamos. Y hay que cerrar en septiembre el torno. Pero bueno, hay bastantes resultados. Sí, se ve el trabajo es excelente. Entonces, uno de los objetivos es tratar de comunicar en otras áreas, estos temas, ver qué se puede hacer para que no quede. Lo que quieren es que las cosas salgan y se conozcan. Ahora este proyecto termina, pero seguro que a lo mejor empieza otro, pero no va a empezar de cero. Tiene que empezar con lo que dejó este ya establecido, con esa metodología, porque si no, no avanzamos. Y estas son las ideas que se quieren. Muy bien, gracias. ¿Preguntas? Bueno, yo la verdad lo
desde que se concibió, y mirar y recorrer y ver lo que se hacía y lo que se está haciendo ahora, el cambio es impactante. No será a lo mejor, como digo yo, el 90% de lo que se soñó, pero se van a cumplir porque hay que cumplir con los resultados. Eso es todo auditable, eso es increíble. Pero no es solo cumplir con los números, con las cosas, sino con la gente que haya cambiado las formas de actitud y actitud. Eso es lo más importante que hay que valorar. Y sí, el comportamiento es diferente. Las formas, ya cuando nos reunimos, que a veces son por sectores, a veces por territorio, ves el cambio, ya se habla de otra manera. Los talleres, las reuniones de trabajo en equipo, ya es diferente, porque no sabía, la mayoría no sabíamos cómo llegar a los consensos. Eran las 7 de la noche, todavía estábamos en lo mismo, ya eso se ha ido concretando, ya se ha aprendido en el camino. Es decir, que todo el mundo, a todos los niveles se ha aprendido mucho. Y lo principal es que la sensibilización y lo que está aprobado va a quedar aprobado. Ha dado su trabajo por una vía, por otra, tapieta por aquí, suelta por allí, pero se sabe. Susana, no sé si alguien quería hacer alguna consulta. Federico Ducase, de la Dirección de Gestión Sustentable. Quería consultarle con referencia a esto, que es un proyecto innovador. ¿Han tenido por parte de otros países u otros organismos que no sean de Cuba solicitar capacitación para implementar en sus regiones este tipo de valoraciones? ¿O eso ya ustedes, una vez que finalicen este proyecto, piensan hacer algún trabajo externo? Bueno, un producto principal es la producción científica. Ya todas esas publicaciones están indexadas, la mayoría, y todo lo que falta por terminar. Todos los trabajos que se han hecho en las universidades están publicados también. Por tanto, ya ese es conocimiento para la comunidad internacional. Y eso es lo que quieren los financistas, ¿no? Entonces, a partir de todos estos saberes, el proyecto ha tenido misiones de trabajo en diferentes países y se han transmitido las experiencias igual. Y bueno, hay trabajos de colaboración, además hay otros proyectos vigentes allá que están muy interrelacionados y que ya es obligatorio entonces hacer las valoraciones estas económicas y se van nutriendo uno de otro. Y eso mismo ha ocurrido de forma externa. Tenemos los diplomados, que ahora de manera lo hemos hecho en el país, pero podemos extenderlo si hay solicitud también de que se pueda compartir en otros lugares, que participen de otros países, porque lo que se quiere es las Naciones Unidas para todos. Es un financiamiento para todos. Entonces, son cosas que se han ido logrando y que deben perdurar, porque la sostenibilidad, ahora ellos en las reuniones, nosotros tuvimos el taller de lecciones aprendidas en febrero, y ellos van. Y lo que la visión ahora es, cuando se acabe el proyecto, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo va a seguir esto? Eso es lo que tiene que perdurar. El sector agropecuario, ya esos polígonos funcionan, ¿cómo van a seguir funcionando? Y tienen que seguir a la marcha todo como está establecido. Y todas esas resoluciones tienen que cumplirse y esa metodología, eso es lo que queda. Porque ya se acaba el proyecto. No va a tener uno arriba de eso, mándenme el informe, ya eso vuelve a su sector. Pero cada sector ha creado sus mecanismos también de retroalimentación de lo que se hace por la organización del proyecto. Entonces todo el mundo ha aprendido un poquito por cada cosa. Y eso yo creo que ha sido un aporte también importante de todo lo que hemos aprendido todos. Y una consulta, las leyes y todas las legislaciones que mostraste obviamente tienen una aplicabilidad a nivel nacional. Sí, son de Cuba. Y estas 5 regiones o provincias que estuvieron involucradas en el proyecto, digamos, pueden ser como replicadores en algún punto o ser tomados como modelo para las otras provincias. ¿Cómo ven un poco esa expansión al resto de la isla? Sí, eso es importantísimo. Ahora mismo hay resultados del proyecto que ya están fuera de las áreas de intervención de él. Lo que pasa es que el proyecto no se compromete en letra, en que lo que se obtuvo en Viñales lo va a aplicar en los palacios, porque no puede quedar el proyecto por si no te da tiempo. Pero ya hay resultados
que ya se están utilizando, aplicando en otros municipios que no son del proyecto. Y así poco a poco. Aquí hay un proyecto que lleva muchos años, aunque le han seguido dando ingresos, que es el manejo sostenible de tierra. Y poco a poco ha ido llegando a todas partes del país y se ha ido extendiendo. Ellos han implementado una serie de guías para el manejo de la tierra, del suelo, por las sequías y eso. Y este proyecto tomó resultados de ello. Y ahora ellos que siguen tienen que tomar resultados de este proyecto para introducirlo. Pero no es como un trabajo de ellos, ya esto está hecho. Es que es parte de la metodología que tienen que aplicar, porque para eso se aplicó esto. Y entonces así es como se va extendiendo poco a poco con cada provincia. Y el mismo representante de la agricultura, por ejemplo, en Pinar del Río, tenía ahí 5 polígonos de agricultura. Y ahí ya todo está organizado por el proyecto. Entonces eso mismo lo tiene que replicar nosotros, poco a poco irlo extendiendo. Que no tienen características similares ni nada. Pero tienen que buscar un mecanismo porque se les enseñó a ellos. Y Lo adaptarán, pero tiene los mecanismos, tiene la preparación. Y eso es lo que se quiere, esa va a ser la sostenibilidad. En cuanto al rol de la universidad, se vio a la gente, digamos, entusiasmada, cómo esa parte de también puede estar dentro de la misma. Sí, muy entusiasmado, porque es un gran proyecto. ¿Quién de nosotros no sueña con estar en un buen proyecto? Porque nos da mucho trabajo aplicar, conocer, y entonces invitar a la universidad a participar. Y se sumaron las que les tocó. Y las otras todas se quedaron esperando. Pero hay profesores de otras provincias, pero expertos, que han participado en el proyecto. Eso también, porque es el mismo sistema educativo. Y entonces, aunque vivas en Guantánamo, si hiciste un doctorado en contabilidad ambiental, en el ecosistema del parque de Humboldt, no puedes faltar en ese proyecto. Y se invitó y participó. Es un experto local que nunca va a ser. Exactamente, con mucha producción científica. Entonces todas esas cosas se fueron manejando y incorporando. Pero en la universidad es muy feliz. La directora, que es la representante, hizo carta a los vicerrectores y dijo: de cada universidad, este es el equipo. Apoyo, hay un nombramiento oficial por cada universidad, que fulano es el responsable de esa universidad de este proyecto. Tienen que habilitar local, tienen indicación. Pero enseguida, ¿por qué? Te llegó un proyecto y ya está, la universidad es un proyecto grande, y eso todos lo queremos. Facilidades para publicar, facilidades para todos. Entonces fue muy bueno. ¿Cuántos estudiantes tenemos involucrados en la tesis? Muchísimos. Todas las tesis de todos los profesores que están en esto están en las áreas del proyecto. Las tesis de grado todas han salido allí. Y entonces eso es lo que te va quedando de trabajo para el departamento. Sí, se ha organizado bastante. Perdón. Primero que nada, felicitarla por esta visión transversal, ¿no? Que seguramente ha involucrado a tanta gente. Creo que a nosotros nos falta bastante eso. Y después, usted hizo mención muchas veces a los tomadores de decisiones, ¿sí? Hoy en día han implementado un sistema para que alguien, cuando cumple un rol de tomador de decisión o de hacedor de política, haya cumplimentado con algo de este esquema de capacitación. Esa es una. Y después le quería preguntar si nos puede contar algo respecto del taller de lecciones aprendidas. ¿Algún detalle que nos permita a nosotros por ahí mejorar, implementar en nuestros ambientes? El taller de lecciones aprendidas se le llama el balance del año. En vez de decirle a la reunión de balance del año, vamos a hacer el taller de lecciones aprendidas. Y cada uno de nosotros en nuestro sector hace un resumen del año. Le pide a todas las provincias, todo, y hace su presentación. Y tienes que llevar, entonces yo le pido, por ejemplo, que hablando de mi caso, a todos mis representantes de las universidades, cuáles son las lecciones aprendidas en ese territorio. Que se vincularon mejor con el Centro Universitario Municipal, que lograron vincular este año, en vez de el año pasado tenían 5 estudiantes, este año tuvieron 15 lecciones aprendidas, que todo lo bueno, que no hubo buen intercambio con la agricultura, no sé, y ahí salen los problemas y las cosas, y eso se lleva, llevamos resumen y se lleva, y eso lo hace cada sector. Son las lecciones que
permite, de ahí saca el proyecto la ley. Y es lo que te permite la proyección del próximo año. Esa es principalmente eso. En cuanto a los decisores, todo lo que quedó establecido en el proyecto, por el proyecto, en el marco regulador, tienen que cumplir. Si en Viñal el modelo de ordenamiento fue aprobado y está en la estrategia del modelo, que mañana tú estés ahí de presidente de ese órgano del poder local, eso está escrito, ese es el plan, eso no lo va a cambiar, otra persona no puede llegar a cambiarlo hasta que no cumple el ciclo. A lo mejor para el próximo ciclo vamos a ver qué pasa. Pero estos 5 años por ahí. Tengo una pregunta. Este proyecto involucra a las universidades, ¿no? Y después tiene bajada a otros niveles, supongo. Yo pregunto porque soy docente de nivel secundario, de clase de física, soy del interior. Justo me tocó leer esto en un índice sustentable y me interesó el libro de acá. Entonces, ¿cuál es el trabajo en otros niveles escolares? Empezando por el nivel del local, en las cooperativas estas, muy pequeñitas, se trató de identificar si tenían alguna escuela cerca y se hicieron trabajos de círculos de interés, como le llamamos allá, con las escuelas cercanas. Se les motivaba los estudios de agronomía, de forestal, desde pequeños, incentivar todas esas motivaciones desde el punto de vista del proyecto. Cuando llegaban las visitas, eso también motivó, porque se va enterando todo, ¿no? Por la misma comunicación, que a veces llegaban a otra localidad bien distante de aquella y estaban ya los niños de la escuela de ese poblado con una actividad cultural esperando al proyecto. ¿Por qué? Porque ahí hay o un área protegida o hay un polígono de la agricultura y se fue promoviendo y divulgando en todas las escuelas que fue posible. Siempre hay territorios que tienen más acciones que otros, pero se hicieron mucha promoción, ese mismo material para los niños, se les enviaba a la escuela. A través de otros proyectos, digamos, ¿no? Por ahí, son más escolares. Sí, en las áreas del proyecto principalmente, que es a donde uno le llega. Por la televisión se pusieron varios spots, por la televisión nacional. En algunos momentos, live nos han puesto. Las redes, los grupos, hay muchas cosas, sí. En general, así. ¿De dónde sos? Yo, mi nombre es Carlos Feín, soy ingeniero agrónomo, trabajo con un grupo de empresas que diseñan y fabrican maquinaria agrícola. En el proyecto estaba el IAGI, que es el Instituto de la Maquinaria Agrícola de Cuba. Ellos pasaron por todas los polígonos, las áreas de intervención, hicieron un análisis de todo el equipamiento que había. La valoración son los que certifican los equipamientos, de qué condiciones estaba, qué necesidades tenían. Se van a cumplir todas, pero hicieron un levantamiento importante en el proyecto. Ellos son parte del proyecto. ¿Y algún tipo de adaptación tal vez también? También. Y entonces sí, porque a veces me decían, no, yo con un equipo, un tractor, no. Aquí con y compramos un gancho de este tipo, otro gancho de otro, ya vamos a resolver. Para eso estaban ellos en el proyecto. Y después hay gente, mucha gente no la conozco, no mucho forestal. Te comento si querés. Yo soy Claudio Ledesma, soy secretario de Turismo y Ambiente Sustentable del sindicato NUBE, que es el sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras no docentes. Bueno, quizás entrando en este tema del sindicalismo y demás, no estoy muy ayornado cómo viene allá en su país y si tiene intervención y de qué forma, quisiera preguntar. Bueno, en el proyecto no tenemos a los sindicatos. Pero sí, sindicatos sí hay. Lo que no están en el proyecto directamente, porque cada entidad tiene está el Sindicato Nacional de Trabajadores de Cuba y todos los trabajadores pertenecemos ahí y nos regimos por cada institución. Está bien. Pero los sindicatos no toman intervención directamente en el proyecto, pero sí pueden llegar a pregonar, digamos, lo que es la sustentabilidad. Sí, claro. Todos somos parte
Yo llegué recién, vengo a saludarla a ella, que nos conocemos en agronomía. Yo soy profesora de suelos en agronomía. Venía a saludarte, Susana. Y por aquí. Agronomía. Muy bien, es que ayer nos reunimos con Forestales, con el de Licea, que fue un grupo importante, entonces allí también hablamos del Centro de Estudios Forestales de la Universidad, específicamente la línea de investigación que transmitimos con vista a futuras colaboraciones, pero además les hice un resumen del proyecto y conversamos largo rato. Claro, que también, bueno, creo que es